¿Qué si tuvieras una lista de preguntas que te pudieras hacer a ti mismo cuando enfrentas una decisión importante? Son preguntas para hacerte cuando estás atorado, inseguro, frustrado. Estas preguntas pueden servirte como un filtro para evaluar tus opciones. Queremos darte estas preguntas antes de que tomes una decisión de cualquier importancia o magnitud. Estamos convencidos que estas preguntas harán que tú tomes mejores decisiones y tengas menos arrepentimientos. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con esta serie que es Mejores decisiones, menos arrepentimientos. Y a mí me toca hacer una conclusión de todos los temas, pero también me toca tomar, explicar, o más bien me toca exponer la quinta pregunta de las preguntas que hemos estado revisando al ver este tema de mejores decisiones. Y antes de comenzar con el tema, me gustaría contarles una historia. Tal vez muchos ya se la sepan. Esta historia a mí me gusta mucho. Es una historia que ha impactado muchísimo mi vida. Había una vez un ratoncito que vivía con su mamá y su mamá siempre le decía: no salgas de nuestro agujero porque esté el gato. Y el ratoncito, pues, sí me voy a salir. Y la mamá le decía: no salgas del agujero porque esté el gato y el gato te puede comer. Y el ratoncito, pues, era muy inquieto y siempre le decía a la mamá: sí me voy a salir. Y la mamá, pues, siempre le tapaba la entrada. Y el ratoncito siempre estaba buscando la forma de salirse y la mamá le decía: no vayas a salir porque esté el gato. Y el ratoncito no hacía caso y él buscaba la forma de salirse y la mamá le tapaba la entrada y él raspaba y con sus dientes y la mamá siempre le ponía algo para que no pasara. Un día la mamá se distrajo, el ratoncito empezó a cavar y a cavar y a cavar y a cavar, logró hacer un hoyo, se salió del hoyito donde vivían, pasó el gato y se lo comió. Y es una historia bien cortita que de verdad ha impactado mi vida desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque es una decisión, es la consecuencia de una decisión. ¿Cuántas veces nos ha pasado así? Que sabemos que no debemos hacerlo y lo hacemos. Y nos dicen: no vayas a hacer esto y lo hacemos. Y son las consecuencias de malas decisiones. Dice mi hijo: las consecuencias de tu acto. Y no podemos regresar el pasado. Cuando yo escuché esta historia hace muchos años, yo dije: ¡ay, qué feo!, ¿no? Salió el ratón y el gato se lo comió. Y ya no podemos hacer nada. Y así nos pasa. Tomamos malas decisiones y no podemos regresar el pasado. El tema de las decisiones es un tema muy importante. Es un tema muy importante en las organizaciones y es un tema muy importante en nuestra vida diaria. Es tan importante que existen modelos matemáticos para tomar decisiones. Es un tema tan importante que en las universidades existen materias o asignaturas específicas para toma de decisiones, modelos matemáticos para tomar decisiones, solución de problemas y toma de decisiones, ¿sí? Incluso en la administración existe una teoría de las decisiones, así se llama, teoría de las decisiones de Alexander Simon, y es una teoría. Esta teoría se encamina a estudiar procesos y el comportamiento humano y el comportamiento organizacional para la mejor toma de decisiones. ¿Qué significa la mejor toma de decisiones? Pues que las decisiones se encaminen a un objetivo. En el caso de las organizaciones, a un objetivo en común, a un objetivo particular. También existe la teoría de juegos dentro del estudio de las matemáticas y de las decisiones, que nos ayuda a tomar decisiones en situaciones de riesgo y nos lleva a una serie de procesos para que las decisiones que se tomen sean las mejores. ¿Qué significa lo mejor? Pues que vaya de acuerdo a los objetivos.
Entonces, ¿por qué les estoy dando esto? Es una introducción de por qué es importante las decisiones. Las decisiones siempre deben estar acompañadas de información, ¿sí? Para que podamos nosotros tomar pues decisiones acertadas que van de acuerdo a un objetivo. Entonces, pues este tema de las decisiones es todo un tema de investigación, ¿sí? Que se ha indagado desde hace muchos años. En las organizaciones se usa mucho, en la academia también. Es un constructo que se ha investigado arduamente. ¿Por qué creen? Porque es muy importante. Porque como seres humanos estamos acostumbrados a tomar decisiones con el corazón, con el hígado, al fregadazo, lo primero que se nos viene en mente. Entonces, por una buena o por una mala decisión puede cambiar nuestra vida. Entonces, por eso es muy importante el tema de las decisiones. Las decisiones forman parte de nuestra actividad cerebral, ¿sí? Las decisiones sabias forman parte de nuestra actividad cerebral. Cuando nosotros estudiamos los datos, ¿sí? El estudio de los datos, ¿sí? Tenemos hoy en día, como vivimos, en donde vivimos, pues hay una gran cantidad de datos en la red. ¿Sí o no? Ustedes se meten a Google y ¿qué pueden encontrar? O sea, infinidad de datos. Esos datos después los tenemos que convertir a información. En el estudio en la materia de negocios hay una materia que se llama Business Intelligence y lo que hace es que todos los datos que tenemos, se han escuchado hablar del Big Data, ¿no? Todo lo que hay en la red lo vamos haciendo, lo vamos analizando y esos datos se van convirtiendo en información. Esa información la vamos acotando y la vamos convirtiendo en conocimiento. Y ese conocimiento nos sirve para tomar decisiones. Entonces, esto que les estoy diciendo, el conocimiento que utilizamos para tomar decisiones forma parte de nuestra actividad cerebral como seres humanos y nos ayuda a tomar decisiones correctas. ¿Por qué son correctas? Porque van de acuerdo a un objetivo. Entonces, esto forma parte de nuestra inteligencia. Y la inteligencia nos hace diferente ¿de quiénes? De los animales. Y la inteligencia es la capacidad de tomar decisiones. Por eso la Biblia es tan sabia cuando nos dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Por qué? Porque no podemos tomar decisiones con el corazón. Porque una cosa son las decisiones que se toman con la inteligencia y otra cosa son las emociones. Por eso no podemos hablar de inteligencia emocional, pero ese es un tema muy amplio. No vamos a hablar de eso. Pero por eso la Biblia es tan sabia cuando dice que engañoso es el corazón. Hay muchos estudios de inteligencia emocional, muchísimos, pero la Biblia no habla de eso. La Biblia habla que engañoso es el corazón. De un lado tenemos la inteligencia, las decisiones las tomamos con nuestro cerebro, con la corteza cerebral, y del otro lado tenemos las emociones. Podemos aprender a controlar nuestras emociones, la Biblia nos habla del dominio propio, pero no podemos ser inteligente emocional y no podemos ser inteligentemente emocionales, son dos cosas diferentes. ¿Por qué les estoy diciendo esto? A lo mejor dicen, ay, ¿qué tiene que ver? Todo lo que nos vas a hablar sí tiene que ver. Ahorita van a ver por qué. Porque la palabra de Dios es bien sabia y por eso nos dice, engañoso es el corazón. No tomes decisiones con tu corazón. No podemos fiarnos de nuestro corazón. Tenemos que tomar decisiones con nuestra cabeza. Las decisiones acertadas, ¿por qué son acertadas? Porque cumplen con los objetivos. Si un principio de un objetivo es que un objetivo debe de ser
como su nombre lo dice, objetivo, certero. Objetivo es diferente a subjetivo, ¿sí o no? Objetivo es lo contrario a ser subjetivo. Entonces, una decisión se toma con base en un objetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo tomamos con nuestra inteligencia. Y los seres humanos somos inteligentes. Todo esto que te acabo de decir es para que comprendamos lo que dice Deuteronomio 30:19, ¿sí? A ver, ahora sí pongan Deuteronomio 30:19. Y Deuteronomio 30:19 le dice Dios a su pueblo: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué le dijo Dios a su pueblo? Pongo por testigos al cielo y a la tierra para que escojas, para que elijas. Dios nos dio la capacidad de escoger. Dios nos dio la capacidad de elegir. Por eso no somos robots, por eso no somos títeres. La gente se hace muchas preguntas. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite? Si es un Dios bueno, ¿por qué permite esto? Dios es un Dios bueno, de amor, pero Él nos dio a elegir. Y como sabe cómo somos los seres humanos, por eso nos dijo: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, que les estoy dando a elegir entre lo bueno y lo malo, la vida y la muerte. Pero a veces elegimos la muerte, no siempre elegimos la vida. Y eso es un tema de decisiones. Decidimos, elegimos, escogemos la muerte y no hay marcha atrás. ¿Qué le pasó al ratoncito? Se lo comió el gato. ¿Podía ir la mamá a sacarle al gato de la boca? No, no podía. Y así nos pasa a nosotros. Tomamos malas decisiones. Tomamos decisiones con nuestro estómago, con nuestras emociones, porque creemos que somos inteligentemente emocionales. Y no, eso no puede ser. Porque las decisiones se toman con la corteza cerebral, porque las decisiones son objetivas. Porque Dios nos dio la capacidad de ser inteligentes. Dios nos dio la capacidad de elegir entre la vida y la muerte. Entonces, te voy a pedir que cierres tus ojos un poquito y pienses en una muy mala decisión que hayas tomado. Ahora piensa en las consecuencias que ha tenido esa mala decisión, consecuencias que vives hasta el día de hoy. Que dices: híjole, como hice esto, ahora estoy viviendo esas consecuencias hasta el día de hoy. ¿Ya la tienes? Muy bien, ahora piensa en una muy buena decisión que tomaste una muy buena decisión y que hasta el día de hoy, gracias a esa decisión, tu vida ha sido diferente, ha sido buena. Tu vida ha llevado mucho fruto. Tu vida ha estado llena de bendiciones gracias a esa buena decisión. ¿Ya la pensaste? Muy bien. Pueden abrir sus ojos. ¿Les queda más claro qué son las buenas decisiones y las malas decisiones? Que Dios nos dio la libertad de tomar decisiones que nos llevan a la vida y decisiones que nos llevan a la muerte. ¿Les ha quedado claro? Bueno, pues esta es la introducción del tema. No me quería ir sin retomar lo que son las decisiones, porque todo el mes hemos estado viendo la toma de decisiones, o más bien mejores decisiones, menos arrepentimientos. ¿Por qué decidimos mal? Porque decidimos ¿con qué? Con el corazón, con las emociones. Y la Biblia dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas.
Entonces no debemos fiarnos en nuestras emociones. Somos seres humanos y somos seres emocionales, así somos. Pero Dios nos dio la capacidad. Dios nos dio la capacidad de usar nuestra inteligencia. Nos dio la capacidad de tomar decisiones acertadas. ¿Y qué son las decisiones acertadas? Que van encaminadas hacia un objetivo. Por eso inicié diciéndoles que hay toda una teoría de las decisiones que se encamina a los procesos que nos llevan a las decisiones en situaciones de riesgo. Cuando vivimos situaciones de riesgo, no podemos tomar decisiones. Por eso existen modelos, por eso existen procesos. Bueno, entonces todo esto que les he dicho nos va a ayudar a continuar con el tema. Y hoy vamos a ver la quinta pregunta. Hoy vamos a ver la quinta pregunta de esta serie de mejores decisiones. ¿Me ponen la que sigue, por favor? Vamos a hacer un repaso, chicos, la que sigue. Hola, chicos, de allá arriba, la que sigue. Ok. Bueno, no les voy a hablar de las otras 4, ¿verdad? No, imagínense. Solamente las vamos a mencionar. Hay que recordar que estudiamos 5 preguntas. ¿Sí? Hablamos primero de la integridad, que dice, estoy siendo honesto conmigo mismo. Después hablamos de legado, qué historia quiero contar. Esto que les estoy diciendo lo vimos en domingos pasados. Un domingo les hablaron de integridad, otro domingo les hablaron de legado, otro domingo les hablaron de la conciencia. ¿Hay alguna tensión que merece mi atención? Después, el domingo pasado les hablaron de la madurez, ¿sí? ¿Qué es sabio hacer? Y hoy les voy a hablar de las relaciones. Y las relaciones es la quinta pregunta, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta y se ponen a analizar qué tienen en común las 4 preguntas anteriores. ¿Alguien me puede decir qué tienen en común las 4 preguntas? ¿Algo que tengan en común todas? Les voy a decir, estas preguntas están centradas en mí. ¿Estoy siendo honesto contigo mismo? ¿Para quién es la pregunta? Para mí. ¿Qué historia quiero contar? ¿Para quién es la pregunta? Para mí. ¿Hay alguna tensión que merece mi atención? ¿Para quién es la pregunta? Para mí. ¿Qué es sabio hacer? ¿Para quién es la pregunta? Bueno, pero esta pregunta que vamos a ver hoy, que vamos a hablar de las relaciones, no está pensada en mí. Ahorita la vamos a retomar. No está pensada en mí. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Los seres humanos, por naturaleza, somos egoístas. Siempre pensamos en nosotros. Incluso los que ven por los demás, pues dicen los psicólogos que ven por los demás porque quieren que los demás los vean a ellos, ¿no? Entonces, el ser humano por naturaleza es egoísta, pues así somos, pues qué, ¿no? Entonces, esta última pregunta no está centrada en nosotros, no está centrada. Vamos a hablar de las relaciones y por eso Jesús nos dejó un mandamiento. Y esta última pregunta está centrada en la vida de Jesucristo, está centrada en su ejemplo, está centrada en lo que Él hizo por nosotros, está centrada en la forma en que Él nos ve a nosotros, está centrada en la forma en que Él nos pide que nos veamos a nosotros. Y Él se pone como ejemplo. Y está centrada en Juan 13:34, que dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también améis unos a otros, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Les dijo,
un mandamiento nuevo os doy. Si nosotros nos ponemos a estudiar los mandamientos que están en Éxodo 20, vamos a encontrar que el primer mandamiento es que no tendremos dioses ajenos. Dios nos dice, su primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos. Y después habla del prójimo, pero del prójimo dice, pues no des falso testimonio contra tu prójimo. Y después en Deuteronomio, ya más adelante, les dice que el gran mandamiento es: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y después se los repite Jesús en los evangelios: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y después les dice Jesús: y a tu prójimo, y el segundo mandamiento es: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Jesús iba a morir, después de que, cuando está con los discípulos en la cena y que les está diciendo lo que le van a hacer, y pues prácticamente se está despidiendo de ellos, les dice esto: un mandamiento nuevo les doy. Ya les había dicho todo lo anterior, que se amaran, que amaran a Dios, que no hablaran mal de su prójimo, que amaran a su prójimo como ellos mismos, ya se los había dicho. Pero esa noche les dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, así ámense. Y en eso consiste ser mis discípulos. En eso consiste llamarnos cristianos. Ser cristianos no es que nos sepamos la Biblia de memoria, o que nos pasemos orando todo el tiempo, o que nos pasemos, no sé, haciendo otro tipo de actividades. Ser cristiano es ser como Cristo. ¿Y qué es ser como Cristo? Es hacer esto: amar a nuestro prójimo como Jesús nos amó a nosotros. ¿Cómo nos amó Jesús a nosotros? Con un amor desinteresado, con un amor en sacrificio. Nosotros no daríamos nuestra vida por nuestro prójimo, difícilmente, ¿verdad? Pero a Jesús no le importó. Ese es el modelo de amor que debemos de seguir, el modelo de Jesús. Por eso dijo Jesús: ámense como yo los he amado. Qué fuerte, qué modelo de amor, qué parámetro tan fuerte. Imagínense, eso se los dijo Jesús antes de morir: un mandamiento nuevo os doy, que se amen como yo los he amado. Y en eso consiste que sean mis discípulos. Jesús nos llamó a ser discípulos, no a vivir y a transitar por la vida así como que, pues bueno, pues sí crees en Dios, pues sí creo en Dios, pues a veces cuando me va bien, cuando no, pues no, y pues yo no entiendo muchas cosas. Jesús nos llamó a amarnos. ¿Y qué es el amor de Jesús? ¿Qué es el amor de Jesús? Jesús, Dios nos ama a pesar de todo. Esa es la gracia, en eso consiste la gracia, pero hoy no vamos a hablar de ese tema, que es otro tema muy amplio. Jesús nos amó tal como somos. Dios nos ama y en eso consiste el amor de Dios. En eso consiste el último y el mandamiento que les dejó Jesús antes de morir: ámense como yo los he amado. Ahora sí, vamos a ver la última pregunta de esta serie. Y la última pregunta es, a ver, léanla ustedes. ¿Qué requiere el amor de mí? ¿Se acuerdan de las preguntas anteriores? ¿Sí se acuerdan? ¿En quiénes estaban enfocadas? En mí. ¿Qué herencia quiero dejar? ¿Qué legado quiero dejar? Las consecuencias, no me las sé de memoria, pero estaban enfocadas en mí, en mí. ¿En quién está enfocada? ¿Qué requiere el amor de mí? Está enfocada en el amor. No está enfocada en mí. No está enfocado en lo que quiero dejar, no está enfocado en mis decisiones, está enfocado en el amor, está enfocado en el amor de Dios, está enfocado en lo que Jesús haría por nosotros e hizo por nosotros. En eso está enfocada esta pregunta: ¿qué requiere el amor de mí?
Cuando nosotros no sepamos tomar una decisión, cuando digamos, es que yo no sé hablarle a la gente, es que yo no sé si lo que voy a decir va a ofender, no sé si lo que voy a hacer está bien, pregúntate, ¿qué requiere el amor de mí? ¿Jesús hubiera hecho eso por ti o hace eso por nosotros? En eso consiste el amor. Y Pablo les habla a los corintios en una carta, en un poema, y él contesta esta pregunta. Él les contesta, ¿qué requiere el amor de mí? ¿Podemos ver 1 Corintios 13, por favor? ¿Qué requiere el amor de mí? El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, no se goza de la verdad, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Y tú me puedes decir, ay, pero pues ¿cómo es imposible amar así? Pues humanamente sí. ¿Qué requiere el amor de mí? Les voy a retomar otras versiones, esta es la Reina Valera. El amor, ¿qué requiere el amor de mí? El amor requiere que yo sea paciente. El amor requiere que yo sea bondadoso. Requiere que no sea celoso. Requiere que no sea orgulloso ni ofensivo. Requiere que no exija que las cosas se hagan a mi manera. Requiere que no me irrite, ni que lleve un registro de todas las ofensas que me hicieron. ¿Sí? Requiere el amor que no me alegre de las injusticias. Requiere que no me dé por vencido. Requiere que no pierda mi fe, que siempre tenga esperanzas, que me mantenga firme amando a los demás en todas circunstancias. El amor requiere que no sea ostentoso, que no sea arrogante, que no sea indecoroso, que no esté recordando lo malo que me han hecho. El amor requiere que crea en los demás, que espere en los demás. El amor requiere que me regocije con la verdad. También requiere que disculpe y que soporte. Yo tenía una tía que, pues algunos de ustedes la conocieron o casi, o algunos no, y siempre justificaba el mal comportamiento de los demás. Y todos le decíamos, ay, pero ¿por qué? Si te ha hecho, si te ha dicho, y bien la señora. Y otra de mis tías le decía, ¿por qué justifica siempre el comportamiento de los demás? Y ella nos decía, porque si Dios me justificó a mí, ¿yo quién soy para no justificar? Y a veces nosotros somos tan duros con los demás, nos encanta ponerles, ¿cómo dicen? El dedo en la llaga a los demás. Porque tú me hiciste, porque tú me dijiste, sí, tú haces esto, tú haces lo otro. Y no nos vemos como Dios nos ve. Y debemos de preguntarnos en esta última pregunta, que es sobre el amor. ¿Qué requiere el amor de mí? ¿Estoy siendo un seguidor de Cristo? ¿Me estoy comportando como Jesús esperaría que yo me comportara con los demás? Porque es muy fácil amar a nuestros amigos, ¿sí o no? Por eso Jesús les dijo, amen a sus enemigos, porque es bien fácil amar a nuestros hijos, ¿sí o no? Es bien fácil. Porque es bien fácil amar a nuestros tíos favoritos, a nuestros amigos que nos quieren, que nos dan, que nos procuran, es bien fácil. Porque es bien fácil amar a nuestros maestros que admiramos. Porque es bien fácil amar a las personas a las que les debemos algo. Es bien fácil amar. Pero amamos a nuestros enemigos. Amamos. Y no, enemigo no significa que te sacó una pistola y que te amenazó. Enemigo es que tú sabes que no le caes bien a esa persona.
Tú sabes que esa persona cuando te ve te ignora. Tú sabes que a esa persona no le caes bien. ¿Por qué? Pues nomás porque no le caes bien. Amamos a esas personas, a las personas que no les caemos bien. Es complicadísimo. O alguien de aquí me puede decir, ay, no, si yo amo hasta a mis enemigos, a mi vecino que me cae gordo. ¿Sí o no? Vamos manejando y se nos atraviesa un carro y ¿qué hacemos? Ay, es complicadísimo amar a nuestros enemigos, complicadísimo. No es fácil, pero Dios nos llamó a amar a nuestros enemigos. Dios nos llamó a ser sus discípulos. Les dijo, un nuevo mandamiento les doy. Ámense los unos a los otros. Ya no les dice, ámense como ustedes mismos, porque estos ni se aman, ¿no? ¿Cómo van a amar a los demás? Ya no les dice eso, les dice, ámense como yo les he amado. Y no se los dice con ninguna base. Él iba a ser sacrificado, lo iban a crucificar. Estaba unas pocas horas antes de que lo crucificaran cuando les dice, ámense como yo los he amado. Entonces, en eso consiste, y por eso les dice Jesús, en eso consiste que sean mis discípulos, que los llamen mis discípulos. Ámense como yo los he amado. Y en eso consiste esta última pregunta. ¿Qué requiere el amor de mí? Cuando tú no sepas qué hacer, cuando tú no sepas qué decisión vas a tomar, cuando tú no sepas cómo tratar a los demás, cómo tratar a tu prójimo, recuerda esta última pregunta. ¿Qué requiere el amor de mí? Y recuerda que esta última pregunta no está basada en ti. Más adelante, Pablo en Gálatas 5:22 nos habla del fruto del Espíritu y dice, el fruto del Espíritu es el amor. El pastor nos ha enseñado muchas veces, en muchas conferencias, que el fruto del Espíritu es el amor. Y él nos ha enseñado que en los originales no viene una coma, sino viene 2 puntos. El amor, el fruto del Espíritu es el amor, 2 puntos. Y el amor es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es el amor. ¿Qué requiere el amor de mí? Les voy a leer otras versiones. El amor de mí requiere que en mi vida haya amor, haya alegría, haya gentileza, haya fidelidad y haya control o dominio propio. Requiere que en mi vida haya mansedumbre, requiere que en mi vida haya amabilidad, alegría. Eso requiere el amor de mí. ¿Qué requiere el amor de mí? Pues implica perdonar y pedir perdón. A veces nos cuesta trabajo, ¿verdad? Pedir perdón o perdonar. O hay personas tan heridas, que cuando les pides perdón te dicen, ajá, sí. ¿Otra vez me vas a pedir perdón? Mejor no me digas nada. Pues dices, ay, ¿no? ¿Sí o no hay personas así tan heridas que cuando les pides perdón, ¿qué te dicen? ¿Otra vez me vas a pedir perdón? Ándale, sí, está bien. Pero es nuestro deber como cristianos, como seguidores de Cristo, pedir perdón y perdonar. En eso consiste la quinta pregunta. Vamos a la que sigue. Vamos a concluir con las 5 preguntas. Integridad, ¿estoy siendo honesto conmigo mismo? Recordemos que estas preguntas las hacemos para tomar decisiones, ¿sí? ¿Por qué es importante tener preguntas? Cuando nosotros tenemos un planteamiento de un problema, siempre debemos tener una pregunta. Cuando tenemos una pregunta bien hecha, tenemos una respuesta bien hecha, ¿sí? Entonces, la primera pregunta nos habla de la integridad. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? 2, legado, ¿qué historia quiero contar? 3, conciencia, ¿hay alguna tensión que merece mi atención? 4, madurez,
¿qué es sabio hacer? Y la 5, relación. ¿Qué requiere el amor de mí? Recordemos que las primeras 4 preguntas están centradas en nosotros. Y la 5ª pregunta no está centrada en nosotros. Tenemos que dejar de ver las cosas como las vemos nosotros. Tenemos que aprender a ver desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo te ve Dios? ¿Cómo ve Dios a mi vecino que me cae tan gordo? ¿Cómo ve Dios a esa persona que me cae tan mal? ¿Cómo la ve Dios? Y cuando nosotros le pedimos a Dios, hay personas que nos caen muy mal, ¿sí o no? O sea, a mí yo sí tengo personas que me caen muy mal y yo sí le digo, Señor, ayúdame a ver esta persona como tú la ves, porque me cae muy mal. Ayúdame, Señor, ayúdame a verla como tú la ves. Y Dios me ayuda, pues no siempre, pero Dios me ayuda, ¿verdad? Pero tenemos que estar conscientes, Señor, ayúdame a ver a la gente como tú la ves. Debemos dejar de concentrarnos en nosotros mismos y concentrarnos en el amor y en el último mandamiento, en el nuevo mandamiento de Jesús que les dijo antes de morir: un mandamiento nuevo les doy, ámense como yo los amé, para que puedan llamarse mis discípulos. Entonces, con esto termino el día de hoy, para que podamos llamarnos discípulos de Cristo, tomar mejores decisiones y elegir la vida, porque Dios nos dio a elegir. Recuerden ese pasaje es una clave para nuestra vida como cristianos. A la tierra y al cielo he llamado hoy, y los pongo como testigos para que elijas entre la vida y la muerte. ¿Qué eliges el día de hoy? ¿Qué eliges? ¿Cuáles son tus decisiones? ¿En torno a qué? ¿Y qué decides hacer al final? Entonces cerramos y me encantaría que te aprendieras esta pregunta. ¿Qué requiere el amor de mí para que yo pueda tomar mejores decisiones, buenas decisiones? Recordemos que buenas decisiones van encaminadas a un objetivo. Y con esto termino. Me gustaría que se pusieran de pie, por favor. Vamos a hacer una oración.